Soy el pastor Juan José Gil. Sabes que me gustaría comentarlo para vosotros. Os digo que hay momentos claves en la historia de la humanidad y uno de esos momentos claves será precisamente la gran tribulación. Cuando hablo de la gran tribulación me refiero, sí, a ese periodo como nunca antes jamás en la historia, relacionado directamente con la bestia de Apocalipsis 13, y con la marca de la bestia, es decir, con el 666. Yo creo que hay dos momentos, y son muy difíciles de encontrar en la Escritura, que entiendo que Dios los ha permitido así para darnos a nosotros una pista de lo que va a pasar en ese tiempo de la tribulación. Uno de ellos es Juan capítulo 6, versículo 66. Y ese versículo dice que desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguir a Jesús. Llega un momento, ocurre en la vida de Jesús, cuando Él tiene miles de seguidores. Pero ¿qué pasa? Que llegado ese punto, ya no pueden seguirle, encuentran que su mensaje es demasiado arriesgado, demasiado complicado, demasiado difícil. Y entonces dejan de seguirle. Bien, sabemos que eso es parte del Evangelio, parte de la vida de Jesús, que tiene muchas formas de verlo, muchas formas de interpretarlo, pero yo lo quiero trasladar al momento final de la historia. Hablando de los seguidores de Jesús. Habrá muchos seguidores que frente a la dificultad de mantener el Evangelio vivo, de mantener el mensaje del Evangelio por ser demasiado arriesgado, van a apostatar. A eso se refiere lo que dice ahí con mucha claridad. Desde entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle, hasta el punto que Jesús va a dirigirse entonces a los 12 y preguntarles, ¿también vosotros queréis iros? Y ellos van a decir algo que nos revela el carácter y la fe del remanente. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más vamos a ir? Solo aquellos que tengamos muy claro que nos estamos jugando la vida eterna por las palabras de Dios, por la palabra de Jesús, que es la que nos comunica y nos lanza a una eternidad dichosa, correcta, en la justicia, en la verdad. Solo aquellos que lo tengamos tan claro, vamos a ser capaces de pasar la prueba de la gran tribulación. Yo sé que algunos no están de acuerdo en que la Iglesia va a pasar la gran tribulación, lo ven como un momento terrible, de grandes persecuciones, de grandes catástrofes y tal. Bueno, hay muchas interpretaciones a eso, pero Jesús va a poner a prueba y cribar a la Iglesia y a todos los creyentes, quienes realmente están tan aferrados a Él para no perder la vida que procede de Él, la vida eterna, o quienes van a dejarse arrastrar por la presión social, por las dificultades que vengan, de manera que ya no andarán con Él. Acuérdate que el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, nos advirtió en los primeros versículos que la venida del Señor no ocurriría antes de que vengan estas dos cosas. Uno, la apostasía. Dos, la venida del hombre de pecado o del anticristo. Entonces, la apostasía
precederá a la venida de Cristo. Acuérdate de Lucas 18. Jesús está hablando de perseverar en oración y pone el ejemplo de la viuda que es maltratada con la injusticia de un juez que no le favorece, que no le hace justicia. Un juez injusto. ¿Cómo pasa, cómo transcurre aquello y a qué conclusión llega Jesús? En el versículo 4, después de decirnos que Dios sí es un juez justo y que Él va a apoyarnos, dice estas palabras: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué diría esas palabras si no es porque Jesús estaba viendo la apostasía final? Entonces, Juan 6:66 nos advierte que en el momento de ese 666, de la gran tribulación, del gobierno de la bestia, en ese momento habrá una grandísima apostasía. Por supuesto, también habrá un grupo como los 12 que se mantienen firmes y que están haciendo esta declaración de: tú tienes las palabras que necesitamos, tú tienes las palabras de la vida eterna. Ahora, dejadme llevaros, porque hay otra cara, dejadme llevaros a Isaías capítulo 66, versículo 6. Otro 666, de parte del profeta que se le reconoce básicamente como el profeta del Evangelio temprano. Nadie como Isaías nos ha hablado del Mesías, de la Iglesia, del futuro, de la Nueva Jerusalén, en fin, de todas aquellas cosas que se iban a cumplir con el Nuevo Testamento. Entonces, ahí tenemos al final, justo al final del libro del profeta Isaías, que tiene 66 capítulos. Pues en el versículo 6 vemos que en ese tiempo también va a ser un tiempo de voces. Habrá unos que hayan desistido y sus voces sean altisonantes, blasfemas o de angustia y de terror. Pero habrá otras voces, como nos dice ahí la Escritura. ¿Qué nos dice ese versículo? Nos dice: voz de alboroto en la ciudad. Y cuando habla de voz de alboroto en la ciudad, nos está advirtiendo que las ciudades van a estar llenas de problemas, llenas precisamente de alborotos. Y sabemos lo que eso significa: levantamientos, problemas en las calles, todo tipo de violencia, todo tipo de reclamación, manifestación y demás. Va a haber muchas cosas tremendas ocurriendo en las ciudades, que incluirá violencia, asaltos y sin duda lucha y muerte. Voz en las ciudades. Y luego añade: voz en el templo. Y para mí, cuando habla de voz en el templo, no se refiere a un templo en el que hay un altavoz o que hay megafonía, no. Para mí es una referencia a la Iglesia, al pueblo de Dios espiritual, a los que somos el cuerpo de Cristo, a los que estamos en Cristo, que vamos a hablar.
vamos a manifestar nuestra fe con un denuedo, un valor, un arrojo como nunca antes, porque sabemos el tiempo en el que estamos y porque ya no nos callaremos nada de nada. ¿Sabes? No hay gente más peligrosa para Satanás que aquellos que lleguen a un punto, aquellos creyentes, cristianos sinceros, que lleguen a un punto o que lleguemos a un punto en el que ya no tenemos nada que perder. Entonces nos dará igual todo y tendremos la oportunidad de decir todo lo que queríamos decir, que antes quizá por una razón u otra no lo hacíamos. Voz del templo. Y una tercera voz, voz de Dios que viene a traer justicia. Y entonces vemos que esas tres voces van a estar ahí sonando en ese tiempo. Por una parte, la voz del alboroto, las gentes, como dice en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esa voz de alboroto va a estar rugiendo en todas y cada una de las ciudades en las que se va a implantar lo que conocemos como la marca de la bestia o el 666. Voz de alboroto en las ciudades. Y luego será la voz nuestra, la voz, llámale de evangelización, llámale de proclamación, llámale de profecía, llámale de lo que sea. Los dos testigos, el pueblo de Dios que estará en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, declarando, clamando, gritando, enseñando, profetizando, porque es el punto al que vamos a llegar de no retorno, el punto de la bestia y del 666. Y finalmente, la voz de Dios que estará tronando con sus juicios, estará tronando para traer venganza contra aquellos que han causado muerte y devastación, contra los que destruyen la tierra, contra los que hacen a muchos caer en martirio. La voz de Dios que sonará con las trompetas, con las copas, con todo lo que tenga que sonar. En fin, os dejo esta perspectiva, esta reflexión para que podamos vislumbrar ese futuro y ver con mayor claridad qué esperar, hacia dónde vamos y, bueno, qué va a ser en los próximos años, en el próximo tiempo, lo que va a estar ocurriendo en nuestro entorno, en el mundo, en las ciudades, en general, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga.